Año 1943. Europa está en llamas y la Gestapo tiene una orden directa de Berlín: confiscar la Copa del Mundo de oro macizo para las reservas del Tercer Reich. Lo que Hitler nunca sospechó es que el trofeo más valioso del planeta no estaba en la bóveda de un banco, sino dentro de una vieja caja de zapatos, escondida debajo de la cama de un funcionario italiano que arriesgó su vida para salvar la memoria del fútbol. ¡Ja! Saltamos en el tiempo a 1974. El muro de Berlín se traslada a una cancha. Las dos Alemanias, enemigas a muerte en la Guerra Fría, frente a frente en un estadio rodeado de francotiradores y agentes encubiertos de la Stasi infiltrados en las tribunas para evitar deserciones en masa. No era un juego, era un duelo psicológico por la supremacía ideológica del planeta. La historia oficial nos ha vendido que la Copa Mundial de la FIFA es solo una fiesta de goles y estadios imponentes. Pero cuando se apagan los reflectores, señores, y se revisan los archivos desclasificados, el fútbol se convierte en la pantalla perfecta para el espionaje y la alta política. Olvídense de las estadísticas tradicionales y los campeones de siempre. Hoy en cosas muy importantes dejamos a un lado la pelota y destapamos las persecuciones, los secretos y los pactos oscuros que la FIFA preferiría borrar de sus libros. El grupo Muy Importante presentan Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico intentando remar en un mar de locuras y tercermundismo crónico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. ¡Hey! Edición mundialista, pero nuestro estilo. Yupi. El primer radio podcast de Kiss FM. Somos Federico Capocci y Daniel Ormazábal. Como les decíamos, señores, olvídense de las estadísticas de goles o quién ganó qué año, porque hoy vamos a hablar es de espionaje, de robos insólitos y cómo un partido de fútbol estuvo a punto de iniciar una guerra nuclear durante la Guerra Fría. Pero antes... vamos a agradecer en los controles, como siempre, Luis Frías. Aquí cayéndose a golpes con las máquinas. Es Luis versus las máquinas. Exacto. En la asistencia de producción, Camila Napoletano y Mateo Capocci, que hoy sí nos acompañan. Y que también se cayeron a golpes con la tecnología, poniéndonos en live aquí simultáneo, más tecnológicos que nunca. Exacto. En la producción y conducción, Federico Capocci y Daniel Ormazábal. Gracias a todos nuestros oyentes que semana a semana nos acompañan y también nos siguen por las plataformas de podcast, porque recuerden, somos un podcast. Estamos en todas las plataformas como Cosas Muy Importantes y también estamos en vivo en este momento por Instagram, @Cosas Muy Importantes, para que participen de este programa mundialista futbolístico. Yupi. Pero, por cierto, vamos a hablar de fútbol, pero como les dijimos, a nuestra manera. A nuestra manera. Como todos sabemos, la Copa Mundial de la FIFA es el evento que unifica al planeta. Todo sí. separa el planeta, todo el mundo. Todos nos volvemos expertos en fútbol durante esos días. Sí, por supuesto. Todos somos Carlos Domínguez. Exacto. Saludos a Carlos. Está a punto de empezar la temporada en la que todos vamos a ser Carlos. Exacto. Pero su historia no se limita a las estadísticas de goles y campeonatos. Detrás de los 90 minutos de juego, el torneo ha servido como escenario para tensiones de la Guerra Fría, operaciones de resistencia civil durante la Segunda Guerra Mundial, crisis de seguridad nacional y propaganda ideológica, demostrando la profunda interconexión entre el deporte de élite y la alta política global. Así es, señores. Pero fíjense, vamos a comenzar con un caso, ¿no? Vamos a contarles sobre el rescate de la Copa Jules Rimet. Esta operación encubierta dio Torino Barassi. El rescate de la Copa Jules Rimet. Vámonos al año 1938. La selección de fútbol de Italia se coronó campeona del mundo en el torneo celebrado en Francia, lo que otorgaba a la Federación Italiana de Fútbol, la FIGC, el derecho de custodiar el trofeo original, la Copa Jules Rimet, una estatuilla de oro macizo y piedra semipreciosa que, bueno, costaba su platica, y tenían que guardarla hasta la siguiente edición. Ahora, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, las actividades deportivas internacionales se suspendieron por completo.
Por cierto, en este mundial, Ujú. Mussolini entró amenazando toda la selección italiana. Sí, señor, y de eso les vamos a contar en un episodio del podcast acerca de lo que se conoce como sport washing. Es por Washington. Pero de eso les vamos a hablar es en el podcast. Ahorita vamos a hablar de datos, no sé, como para que usted tenga de qué hablar en los Es medios tiempos. Un abreboca. Un abreboca. Exacto. Ok, tras la ocupación militar de Italia por parte de las fuerzas de la Alemania nazi a partir de 1943, Ujú. el Ministerio de Propaganda del Tercer Reich y los miembros de la Gestapo iniciaron la búsqueda del trofeo con el propósito de confiscar el oro y fundirlo para las reservas del Tesoro de Berlín. El trofeo se encontraba depositado formalmente en una bóveda bancaria en Roma. Ante el riesgo inminente de incautación, Ottorino Barassi, vicepresidente italiano de la FIFA y secretario general de esta Federación Italiana de Fútbol, ingresó al banco de manera encubierta, retiró el trofeo Presumimos que con un sobre todo, con un sobre todo. unos lentes y un bigotito. Un bigote falso. Exacto. Y tomó el trofeo original y lo sustituyó por una réplica antes de que la Gestapo tomara el control de los depósitos. Fíjense, Barassi trasladó la Copa Jules Rimet a su residencia personal en Roma. Esto para evitar que fuera descubierta durante las constantes requisas militares a los hogares de los funcionarios públicos. Él colocó la estatuilla dentro de una vieja caja de zapatos y la ocultó debajo de su cama. Pero ¿qué pasó? La Gestapo allanó y registró la propiedad de Barassi de manera exhaustiva, pero omitió revisar el calzado viejo porque, bueno, no se les ocurrió. No, pues. porque son alemanes y Claro. eso no puede estar ahí. Exacto, no se les ocurrió. Pues el trofeo original sobrevivió intacto a la totalidad del conflicto bélico y fue entregado de forma segura a las autoridades de la FIFA para el Mundial de Brasil de 1950. ¿Qué tal? Wow. Así está, el señor se convirtió en un héroe para el fútbol al final, salvando el trofeo. Ottorino Barassi. Ottorino Barassi. Busquen de la historia de él, que está súper entretenida, pero bueno, vamos a escuchar algo de Sí, música, hoy escogimos una serie de canciones. que sí, se tienen como espíritu deportivo, alegre, Sí, algo así. ganador. Algo así. Y mientras nosotros vamos a seguir hablando con quienes están conectados en Instagram, @cosas muy importantes, y ya venimos con más de Cosas Muy Importantes Radio. Yo, por cierto, yo tengo la clara sensación de que hubo muchísima trampa en el Mundial de Corea. ¿Cuál fue el Mundial de Corea? Ese fue antepasado. antepasado. No, ese fue en el 2006. El siguiente. 2010. No, Sudáfrica 2010. No, el 2010 fue 2006. África. No, 2006 no fue... 2006 fue que ganó Italia. Ganó Italia. ¿Y Le- dónde fue ese? Le pones, 2010 no fue. ese fue Francia. En Francia. Después viene Sudáfrica fue, ¿y cuál fue el 2014? 2014 fue Brasil. Brasil. Mi tío fue. Pero está el Mundial de Corea. Ya, pero eso es 2002. cuestión. Pero no son las ¿Ah? Olimpiadas. 2002. Me compraron un fuleco. 2002. ¿Sabes la mascota que era? Ajá. Sí, el Mundial Corea fue 2002. 2002 te están diciendo aquí en el Instagram. Ah, bueno. Hace 24 años. Exacto, confundí, tengo un recuerdo claro de que hubo una serie Voy a limpiar mi de cámara. faltas que le pitaron a Italia en el partido contra Corea que eran completamente, ¿sabes? Esa es la cosa Fabricado. más italiana que has Es hecho. lo más Tienes ese italiano que ha resentimiento dicho, desde hace sí, sí, 24 años. No, y ese resentimiento. rencor guardado ahí. Rencor no hicieron Nos nada. Mire. robaron. Durante Italia 90, Ujú. que estaba la gran selección italiana. No conocía. Ok. Sale cada 4 Menos años. mal que sale cada 4 años nada más. Era la gran selección italiana. Tenían a Roberto Baggio cuando estaba todavía estaba en su punto. Estaba Toto Gilacci. Estaba Baresi. Era la selección perfecta. Y han perdido contra Argentina Bueno, en la semifinal. A mí me dio fiebre. Una fiebre de 40. Yo no podía creer. sacaste tus fibras emocionales. O sea, yo estaba listo para celebrar. ¿Sabes? ¿Qué tendría? 13 años. 13 años, ¿sabes? A los 13 años eso importa realmente. A los 50 años es así como... Otra vez. Pero a los 13 años era así como por fin voy a poder celebrar algo deportivo. Porque yo, Y no. ¿sabes? Ustedes saben que yo soy el rey de los deportes. Claro. Sí. Pero, bueno, yo siempre he leído a la selección italiana. Y estos tipos han perdido. Y la fiebre fue tan fuerte
que yo estaba delirando y en mi delirio yo sentía que iba a salir un avión del closet. Algo sonaba y que... Eso es tierno. Lo que hace el fútbol. Y la fiebre. Y la fiebre. Y la fiebre por el fútbol. Ok, vamos a esperar ya. Ya, esto fue rápido. Sí, vale. Estamos de vuelta en Cosas Muy Importantes Radio. Si ustedes estaban conectados al live, acaban de escuchar una experiencia de Federico y la fiebre del fútbol. Mi amargura futbolística se debe sentir en este momento. Si no lo vio en vivo, no se preocupe que este live va a quedar guindado en nuestro feed y no se lo puede perder. Pero bueno, volviendo a estos datos curiosos, hoy futboleros, hablando del lado B de los mundiales, con historias que seguramente no conocías, pero que sí sucedieron y que escuchen bien, les pueden servir de conversación durante el medio tiempo. Sobre Sí, todo si usted no sabe nada de fútbol, como es mi caso. Yo, Pero puede saber de historia yo sé, curiosa yo en sé torno al mucho, fútbol. yo sé mucho del fútbol del 2006 hacia atrás. Ok. De- Después de que ganó Italia el mundial, tú Y listo. que empezaron a perder y se Tú- fueron al... Ya, ya, hasta para ahí ti llegué el yo con fútbol ya no el existe. fútbol desapareció. Ok, bueno, pero Bueno, vamos con esta historia Fíjense, entonces. en marzo de 1966, 4 meses antes del inicio de la Copa del Mundo en Inglaterra, la Asociación de Fútbol Inglesa recibió la autorización de la FIFA para exhibir públicamente la famosa copa Seguimos esta con la Jules copa que Rimet va para allá y para acá. Ajá. en una muestra filatélica en Westminster Central Hall de Londres. Esto, obviamente, bajo estrictas medidas de seguridad que incluían guardias uniformados las 24 horas y unas pólizas de seguro que eran récord en el momento. Mira, ¿cómo fue el hurto de esto? Porque aquí hay un hurto. El domingo 20 de marzo de 1966, durante un descuido en el cambio de guardia, los perpetradores burlaron la seguridad, forzaron los candados de la vitrina trasera de exhibición y sustrajeron el trofeo sin dejar rastros físicos ni testigos. Scotland Yard asumió la investigación en medio de una crisis de reputación diplomática para el gobierno británico. Imagínense el escándalo. Días después, el presidente de la FA, de la Federación esta de Fútbol de por allá, recibió una nota de rescate exigiendo 15.000 libras esterlinas, lo que llevó al arresto de un intermediario, pero no a la recuperación del objeto. Fíjense, el 27 de marzo de 1966, un ciudadano llamado David Corbett salió a caminar por un suburbio de Beulah Hill, al sur de Londres, acompañado por su perro de raza collie llamado Pickles. El animal desvió su ruta para olfatear un paquete compacto que estaba envuelto fuertemente en papel de periódico viejo, junto a una vieja rueda de automóvil, que estaba, junto a una rueda de un automóvil que estaba estacionado. Exacto, exacto. El señor se acercó, rompió la envoltura y descubrió la estatuilla dorada de la FIFA y se Imagínate la entregó tú. a la comisaría local. La resolución del caso convirtió a Pickles, al perrito, en un fenómeno de la cultura popular global. Pero es que le pasó como a Homero. Sí. O sea, el que lo encontró fue el perro. El señor no tiene nada que ver con esto. No. Entonces, la marca de alimentos Spiller se le otorgó suministro gratuito de comida de por vida a Pickles. Apareció en producciones cinematográficas y televisivas y tras la victoria de la selección de Inglaterra en la final del torneo, el canino fue invitado formalmente al banquete oficial de celebración del equipo, donde fue condecorado simbólicamente por el comité organizador, el héroe de ese mundial. Y el señor no pero es que pinta. él no lo encontró el perro. Pero bueno. Bueno, sí, es válido, ok. ¿Sabían que gracias a él nació la tradición de tener mascotas oficiales en los mundiales? Ajá, eso no lo sabían, ¿no? Bueno, eso el fue impacto- gracias a Pickles. Exacto, el impacto cultural del perro fue tan grande que la FIFA entendió que el fútbol necesitaba símbolos amigables para el público infantil, inspirando la creación del World Cup Willy en ese mismo mundial de 1966. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se sabían o no se sabían ese dato? Compártanlo, sus comentarios en el live. Estamos en @ cosas muy importantes en vivo en Instagram. Vamos a escuchar otro tema de esos que motivan, que Sí, inspiran. vamos a salir y nos vamos a ir trotando hasta la casa. Eso no va a ocurrir. Ni Pero cerca. vamos a escuchar Jump de Van Halen. Y al regreso seguimos con más de datos curiosos que no sabías del fútbol, el lado B del mundial. Saludos desde México. Acuérdate de Gaby, bajar ¿cómo ahí. está la cosa en México a propósito del mundial? La
La gente está molesta porque están escondiendo los barrios dentro de unas paredes. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Están poniendo unas tapas gigantes para no Están gentrificando Ajá, México. dejan a la gente, por ejemplo, hay como zonas donde que la gente obviamente va por su Vive, trabajo, pues. Exacto, y los como que los bloquean, no los dejan entrar porque es como una zona de turistas del mundial. Eso La gente es, está un poco molesta. eso es muy propio de los socialistas. Sí, Ajá. dice, Vamos a claro. esconder lo feo. Bueno, Sí, bueno. Qué horror. Bueno. Es el momento de tienes decirlo. suerte de que no sea así como aquí, hacia arriba. Exacto. Aquí trata de esconder un barrio acá. Un domo. Sí, No se pueden. O sea, hace un imposible, domo. eso es imposible. Desde mi punto de vista, Como lo- una tela, sí. y ya, una tela gigante. debería, El meme de la señora tapa eso. Pero en gigante sí tapando. Lo- Tapen eso. lo mejor, de hecho, hubo un estudio en los 60 que buscaba mejorar las condiciones de las favelas en Brasil Ujú. y se llegó a la conclusión de que no podías trasladar a la gente de ahí. No. Es su casa. Sí, o sea, claro, ellos tomaron un terreno que en sí no es de ellos, Exacto. pero que lo que tú puedes hacer es mejorar las condiciones, Claro. pintarles las casas, o sea, Sí, es ahí imposible. ese, Sí, ya ese, no ese puedes sí sacar de ahí. es lo que Sí, puede. puedo decir Hacerles algo. un favor. Los españoles también llegaron y los ingleses también llegaron a un terreno que no era suyo. Y lo Bueno, hicieron suyo. pero si seguimos así, ¿sabes? Salimos del agua El agua Sí, no era sí. nuestra. y el agua no era O sea, nuestra. el mundo tampoco, ¿no? De los protozoarios. Pero bueno, estábamos escuchando, la canción que está sonando es Jump, y esa canción tiene algo muy chistoso, que la letra la escribe David Lee Roth, Ay, es terrible. porque él estaba viendo la televisión y había una situación de un hombre que se iba a quitar la vida, que estaba montado en un edificio, Sí. y él lo veía y decía, pero salta. Es terrible. El trasfondo de demasiado Jump David es Lee Roth. demasiado, sí, es demasiado de Billy Roth. O sea, ¿qué estás haciendo? Salta, O jump. sea, lo último que tú te imaginas cuando escuchas esta canción es que va de eso. La verdad que no. O sea, para uno es una canción al contrario, es como motivadora, inspiradora. Bueno, era pues que se Bueno, sí, es que está inspirara. inspirando, pero O sea, se inspirara. Inspirar. Es que si tú ves cómo son las cosas en Van Halen, es muy raro que de repente hayan hecho una canción inspiradora. Porque ellos eran muy ácido. Muy ácidos. ¿Tú sabes? ¿Hay corte, Luis? Sí, Ok. Fue bien interesante. pero Eh, está muy pronto para irme al corte. Ok. Le tenemos un bloque que puede ser corto. Ok. Tú sabes cuando iban a tocar en el concierto de Mateo, cuando iban a tocar en el concierto en el USA Fest, que tuvieron que buscar a David Lee Roth que estaba en el Amazonas. No te sabía. Mira, tenemos un comentario aquí en Instagram. Gaby Sanz nos dice, yo vivo en el Estado de México y efectivamente hay grupos que quieren impedir el ingreso al estadio, pero ese movimiento de profesores tiene tinte de golpeteo político. Sí, yo te preguntaba precisamente a los que están allá, cómo está el ambiente en México de cara al Mundial. Aquí Alex nos dice que no sabía lo de las mascotas. Fíjate, yo tampoco lo sabía hasta que buscamos información. Seguimos con cosas muy importantes, radio por la señal de Kiss FM 101.5. Hoy hablando de fútbol, pero a nuestra manera. Exactamente. En el Mundial de 1974, señores, se celebró en la República Federal Alemana el sorteo oficial de la primera fase. Que esto determinó un hecho inédito en la historia de la geopolítica deportiva. La selección de la capitalista RFA debía enfrentarse en el grupo 1 a la selección de la comunista República Democrática Alemana. Era la primera y única vez que ambos estados surgidos de la división de la posguerra se medirían en una fase final mundialista. Imagínense ustedes. Fíjense, el partido programado para el 22 de junio de 1974 yo no puedo decir esta palabra. Volkspark Stadium. Está bien, Daniela. Volkspark Stadium. Te ganaste una hamburguesa. Sí, en el Volkspark Y Stadium. esto de en Hamburgo, precisamente, fue catalogado como un asunto de máxima seguridad nacional. Ante el temor de deserciones masivas hacia el bloque occidental, el servicio secreto de la RDA, es decir, la Stasi,
sometió a un riguroso examen ideológico a los únicos 1.500 ciudadanos del este autorizados para viajar al estadio, infiltrando además a agentes encubiertos vestidos de civil entre la tribuna. Dios mío, qué logística para un qué juego de humanidad, fútbol. ¿no? Sí, exacto. Qué gente tan buena. El perímetro del estadio contó aparte con fuerzas policiales militarizadas y francotiradores en los techos. Así, bien relajado, vean su juego, no se preocupen, no va a pasar nada. Pero miren, el encuentro finalizó con la victoria de la Alemania Oriental por 1-0, gracias a un gol anotado en el minuto 77 por el mediocampista Jürgen Sparwasser. Yo no sé si se pronuncia así. Sparwasser. Sparwasser. Bueno, en fin. Suena a Sport Washington. Suena por Washington. El aparato de propaganda del régimen socialista de Berlín Oriental explotó el triunfo deportivo durante meses, imagínense esto, presentándolo como una demostración empírica de la superioridad del modelo comunista sobre el sistema capitalista occidental. Sin embargo, el desarrollo posterior del torneo, obviamente, todo cambió. La RDA fue eliminada en la segunda fase, mientras que la RFA se recuperó de la derrota y terminó coronándose campeona del mundo tras vencer a los Países Bajos en la final. Es decir, de Alemania en 1974. Vamos a saltar ahorita a Argentina en el 78. Aquí hay otro caso también interesante porque hay que ubicarse en el contexto, pero no sé si vamos a un corte y les contamos lo que pasó con... ¿No? Ok. Vamos, entonces yo quería hacer suspenso, pero no lo voy a hacer, voy a seguir. Luis no me dejó tener suspenso en esta parte, pero fíjense. Vamos a ubicarnos en el contexto geopolítico del año 78 en Argentina. En el 76, Videla da el golpe de Estado. Y entonces ya Argentina está metida en una cruenta dictadura militar. Ya tiene 2 años en eso. Exactamente. Y sale por sorteo que van a ser sede del Mundial. Esto en el año 78, fíjense. En el 76, como les decíamos, ocurrió el golpe de Estado que instauró en Argentina en una dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que lideraba este nefasto personaje histórico Jorge Rafael Videla. El país ya había sido designado por la FIFA como sede para el Mundial del 78, lo que generó un intenso debate internacional porque la gente dijo, ajá, ¿qué vamos a hacer con este tema? ¿Nos hacemos los locos o qué? Y muchos llamaron a un boicot en Europa debido a las denuncias sistemáticas que habían de violaciones de los derechos humanos y las desapariciones forzadas que se sabía ya que ocurrían. Exacto. Aquí es cuando Argentina prende la máquina gigantesca de Sport Washington. Por supuesto. Fíjense, la Y Junta... alega demencia. Exacto. La Junta Militar creó el Ente Autárquico Mundial 78 para centralizar la organización del evento, destinando cerca de un 10% del presupuesto nacional a la remodelación de estadios y telecomunicaciones a color. La dictadura contrató a la prestigiosa firma de relaciones públicas estadounidense Burton Marsteller con un objetivo específico: diseñar una campaña internacional bajo el lema "Los argentinos somos derechos y humanos". Imagínate tú qué descaro, chico. Para, Pero bueno. para contrarrestar las críticas del exterior y proyectar una imagen de paz, orden y estabilidad social. En fin, el Estadio Monumental de Buenos Aires, sede principal del torneo y escenario donde Argentina disputó la final, se encontraba ubicado a menos de 1 kilómetro de distancia de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes del régimen argentino de la época. Mientras las multitudes celebraban los goles de la selección argentina en las tribunas, cientos de prisioneros políticos permanecían cautivos de forma ilegal en las instalaciones de la Marina. Argentina, de esta manera, obtuvo su primer título mundial tras vencer a los Países Bajos por 3-1, un resultado que el régimen capitalizó políticamente para legitimarse en el poder y disipar temporalmente las presiones diplomáticas internacionales. Eso se llama Sport Washington. Exactamente. Y de eso vamos a hablar en uno de los episodios del podcast que están próximos a salir. De hecho, para hablarles un poco de lo que está pasando en el podcast, esta semana sale mañana, para todo el mundo, que lo pueden escuchar en todas las plataformas, un caso de True Crime. Nada que ver con deporte, nada que ver con mundial. Uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia de Estados Unidos
Es el caso de Fox Hollow Farm, lo van a poder encontrar en todas las plataformas, pero para la próxima semana sí prometemos el episodio de Sport Washing, con esto y otros casos. Pero bueno, vamos ahora sí al corte, luego un poquito de música y luego venimos con el partido de la vergüenza, señores. ¿A qué se le llamó el partido de la vergüenza? Quédense y ya van a enterarse de qué estamos hablando. En Chicago, en los 20, había dos formas de perder plata. Que te la roben o que la pagues de impuestos. Por eso Al Capone, sí, ese Al Capone, fundó su verdadero negocio. Al Capones Contadores Públicos. Mira, yo fui a la cárcel por no pagar impuestos, no por las otras cosas. ¿Qué me enseñó eso? Que necesitaba un contador mejor. Nosotros te declaramos todo: el auto, la casa, el socio que desapareció en el 93. Todo eso va en gastos operativos. Al Capones Contadores Públicos, la única oficina donde los números desaparecen, como tus deudas. Llama antes de que te llamen a declarar. Iremos a meter en problemas por esto, ¿no? No, Pero estamos de hablando Argentina. Estamos hablando de Argentina y dictadura de derecha. Y dictadura de derecha, exacto. Pero las dictaduras son malas, sean de donde sean. Sean del color que sean. Ok, Y funcionan todas igual, qué increíble. es la misma vaina. Es que es la misma vaina. Pero bueno. Ahora, ¿qué les iba a decir yo con respecto a... Tenía algo... Y yo te interrumpí, te hice perder la idea. Sí, me perdí. Ah, yo conocí al sobrino de Videla. Ah, ¿verdad? Compró el club de golf, Aquí. el de mi abuelo. Sí, compró las acciones que le daban control sobre la junta directiva, pues. O sea, no es que compra, No, porque eso, tú no puedes comprar. eso es una sociedad civil, una asociación Todos son civil. dueños de un pedacito. Pero si tienes la mayoría, Claro, como las empresas. controlas la parte interna. Ujú. O sea, puedes escoger una junta directiva, etcétera, etcétera. Bueno, lo que le pasó a Ichiro, que vio una clase de geopolítica sobre un país centroamericano, una dictadura, y se dio cuenta que el apellido del dictador que votaron, Del Salvador. ajá, era el mismo apellido de un compañero suyo, un pana suyo, fue y le preguntó y resulta que es la misma familia. Era el tío, una cosa así. Sí. Sí, ese es mi tío. De hecho, yo tengo una gran amistad con nietos de Magloire, a quien los locos haitianos estos de Baby Doc y Papa Doc derrocaron. Ujú. Ellos eran, el abuelo era presidente de Haití. Los Por cierto, Magloire. estamos preparando un episodio sobre Haití. Lo que pasa es que eso no lo traemos todavía porque es muy denso. Y requiere mucha investigación. Pero sabes que en Haití, en diciembre del 2024, si no me equivoco, empezó a ocurrir, porque todavía siguen ocurriendo estos casos, lo que llaman la masacre de los abuelos. Y es un grupo delictivo armado que entró a unas poblaciones por control territorial realmente, pero ellos lo disfrazaron de terminar con las creencias, ¿sabes? Que ellos que practican el vudú, las supersticiones y no sé qué, y como que estos viejos brujos, y los mataron a más de 200 personas. De la Y tercera edad. principalmente, y niños y mujeres y todo, y desplazaron un montón, que la gente huyó de las poblaciones, bajo un exterminio que ellos lo llaman como, sí, de superstición, qué sé yo. Y nadie le ha prestado atención a esto, porque a nadie le importa Haití, es Haití terrible, Es muy raro. es terrible. Lo que pasa es que tiene unas características bien particulares, y es que Haití obtuvo la libertad, La independencia. la sí. independencia, De una manera antes que bien- nadie. de una Fueron los manera bien- No primeros. tenían de quién copiarse, no tenían un modelo cívico. Y creo que fue un poquito más, o sea, por lo que he escuchado, más sangriento de las Lo que pasa es que si hay algo que caracteriza a los franceses es que son terribles como colonos. Sí, parece Las que- colonias francesas siempre la pasan mal, Sí, porque son malos. son muy crueles. Los peores van Históricamente. Portugal, el peor, después ¿Cuáles son los Francia. portugueses? En África ven un montón. Brasil, Brasil. Bueno,
No, pero es que los portugueses eran los peores, después los franceses, después los españoles y después los ingleses. Fíjate que los ingleses todavía... Canadá se independizó de una manera bien loca. Hicieron como un negocio. Ah, bueno, ellos son muy pragmáticos. Sí. No, de hecho, todavía, hasta el sol de hoy, el rey de Inglaterra es el jefe de Canadá. Sí, Qué loco. pero es como simplemente una figura de adorno. O sea, salen en los billetes y en las monedas. Sí, eso pasa también en Jamaica. Exacto. En Jamaica. Pero hubo uno de ellos que había pedido, Jamaica estaba en eso. sí, como separarse de la corona inglesa. Sí, lo que pasa es que como están fumados todo el tiempo, a lo mejor se les olvida y, y no terminan de meter los papeles. Prejuicioso, es un cliché. Eso es verdad, Daniela. Big Bumbo Club, Rock Club. Aquí Mateo haciendo una impresión de la gente jamaiquí. Muy bien, todo esto está quedando grabado, muchachos. Ellos tienen un dicho. A mí me encanta cómo hablan. That's all badabada. Badabada es como hablar tipo de magia. Bla, 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 pues. Badabada. Ese es un país al que yo quiero ir. A mí, mi papá me cuenta mucho de Jamaica, porque fue bastante, que habían unos sitios en donde hacían como conciertos impromptu Ujú. en las casas y que se armaron unos bonches Unos bonches. increíbles, porque ellos lo que tocaban allá era como dancehall, que es como un reggae rápido. Ajá. O sea, Sí, tú como sabes que debe parecerse al calipso, una cosa es así. que nace el dancehall y del dancehall sale el ska y el reggae, que es muy loco porque uno generalmente piensa que lo primero que salió fue el reggae. Y no. No, el reggae es una versión lenta de la música de ellos. Qué cool. Y parece que es que Claro, los porque vienen de los ritmos más africanos y los ritmos africanos son rápidos. Tuquiti, tuqui, tuquiti, tuqui, tuquiti, tuqui, tu. eso es algo que yo jamás he podido hacer. Entonces, ¿para qué quieres ir allá? A bailar a la fiesta. No, porque no es, yo no voy a escuchar. No tuqui, vas a ir a tuqui. bailar. No, voy a escuchar, quiero ver, o sea, cómo se escuchan las bandas de allá. ¿Tú te Claro, imaginas eso escuchar es reggae muy- en Eso debe ser Jamaica? muy cool. Sí, eso debe ser muy cool. Por cierto que Bob Marley era mixto, era de raza mixta. Ujú. Ok. El papá era blanco y era un capitán de barco. Ah, mira, Interesante. por eso eran los Wailers. Probablemente, aunque ahí no hay ballenas. Nadie caza ballenas en el Caribe. No. No. De hecho, Cazan tiburón. aquí acabaron con unas focas, había unas focas que eran propias del Caribe y las extinguieron en 100 años. Eso le va a pasar al cazón. Sí. Están pidiendo que Ah, dejen sí. de comer empanadas de Que cazón. Por favor. De Pero hecho, poco mira, yo no me conocía algo de comiendo eso empanada de hicieron. cazón Yo alguna sí, vez, yo he entonces. comido bastante empanadas que me van a Yo creo funar. que sí has comido empanada de Yo cazón. pensaba que Yo era me chiquito probaba como la pescado. O sea, Es que lo puedes hacer con el mismo María pescado, es un Félix, pisillo de empanadas. pescado. Tu mamá. María Félix hace empanadas de cazón. Mi mamá ha comido bastante empanadas de cazón en María Félix. Sí, pero no le puedo decir a tu mamá que quiero probarlo antes que se extinga porque me va a Se va a regañar. seguir igual. A mí lo que me parece complicado con el tema de la empanada. O sea, Discusiones filosóficas. sí, o sea, yo considero que hacerlas en la casa da demasiado trabajo. No, pero No, chico. lo que pasa, ustedes tienen que probar las empanadas de María Félix. María Félix es margariteña, las empanadas Uf. son tipo carupanadas. Uf, Claro, no son del tamaño. pero obviamente. son dulcitas. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio y hablándoles del lado B de los mundiales. Mira, ya les contamos la vez que salvando la Copa del Tercer Reich, un héroe italiano le escondió una caja de zapatos. Como Pickles, el perro, encontró la copa que se habían robado en el 66. Y gracias a él nacieron las mascotas de los mundiales. También les contamos lo tenso que fue un juego de fútbol entre la Alemania oriental y la occidental. Estaban Pleno rollo. tensos como las licras de Iri Chacón. Rafaela Carrá. Rafaela Carrá. Sí. Sí, caliente. Caliente, como las licras de Rafaela Carrá. Y también una breboca de lo que es Sport Washing, contándoles de lo que hizo la Argentina de Videla en el año 78. Ahora, fíjense, vamos con otro caso. Ujú. El 25 de junio de 1982, estamos hablando de España 82, donde ganó Italia Ujú. y ganó
de chiripiorca, como siempre, porque empezaron perdiendo, pero bueno. Tema sensible por acá, para el señor Capocci. Ajá. Volviendo, el 25 de junio de 1982, estamos en el estadio El Molijón, esto en El Gijón. Molinón, no el Moguijón. El Mejillón. El Mejillón. Estadio El Mejillón. Bueno, este estadio fue escenario de uno de los acuerdos tácticos extraoficiales más polémicos de la historia del fútbol profesional, el cual forzó a una reestructuración profunda de los estatutos organizativos de la FIFA para garantizar la integridad de la competición. Fíjense, la selección de Argelia en su debut absoluto en una Copa del Mundo había derrotado sorpresivamente a Alemania Occidental 2-1 en la primera jornada del Grupo 2. Tras completar sus 3 partidos de la fase de grupos, el equipo africano se situaba provisionalmente en el segundo lugar del grupo. Debido a la diferencia de goles y al sistema de puntuación de la época, el último partido del grupo entre Alemania Occidental y Austria, programado para el día siguiente, presentaba una única combinación matemática que clasificaba a ambas potencias europeas y eliminaba a Argelia de forma automática. Es decir, una victoria alemana por exactamente 1 o 2 goles de diferencia. Ahora, el desarrollo de este encuentro, señores. En el minuto 10 del partido, el delantero alemán Horst Rubeck anotó el 1-0. A partir de ese momento y durante los siguientes 80 minutos del juego, ambos equipos cesaron de forma deliberada toda acción ofensiva. Los jugadores se limitaron a dar pases cortos en su propio mediocampo, sin disputar el balón ni aproximarse a las áreas rivales. El público local español abucheó el espectáculo. En el Estadio Mejillón. En una piña debajo del mar. Sí, totalmente Es que absurdo me todo, puedo ¿no? imaginar el Estadio Mejillón. El Estadio Mejillón. Fácilmente en el mundo de Bob Esponja. Exacto. Pero bueno. El público empezó incluso a ondear pañuelos blancos y a corear que se besen, que se besen. En pleno juego, imagínense ustedes. Mientras que los aficionados argelinos en las tribunas quemaron los billetes. O sea, Esto es muy absurdo porque tú estás en un país que no es el tuyo y en protesta te vas a poner a quemar los billetes. Eso no es muy inteligente de parte de ellos, ¿no? Sí, bueno, no lo sé. Está muy bravo. O sea, Sí, ponte, bueno. ponte a pensar. Estaban protestando, pues, porque lo que estaba pasando estaba muy mal. Ahora, ¿cómo termina todo esto? Pues, ¿qué consecuencias regulatorias puede tener una cosa como esta? Bueno, la delegación de Argelia presentó una queja formal ante la FIFA, exigiendo la descalificación de ambos equipos por colusión y conducta antideportiva. Es que es verdad. Claro, totalmente. Sin embargo, el comité disciplinario dictaminó que, al no haberse violado ninguna norma escrita del reglamento vigente, el resultado era legal y no se aplicarían sanciones. Es decir, Argelia se fregó. Es decir, no queremos Argelia. Exacto, no querían Argelia. Ahora, para evitar la repetición de este tipo de acuerdos antideportivos, Sí, realmente eso totalmente. tenemos que decirlo, es antideportivos basados en la ventaja de conocer de antemano el resultado de un rival, la FIFA decretó una reforma estructural inmediata. A partir del Mundial de México de 1986, los 2 últimos partidos de la fase de grupos de cada sector se jugaría obligatoriamente en simultáneo el mismo día y a la misma hora. Una norma que sigue vigente en el fútbol internacional moderno. Así es, señores. Y mira, estamos conectados en Instagram en vivo y claro, nosotros durante los cortes hablamos con las personas que están conectadas. Hablamos chéchere. Hablamos del tema de hoy, pero también hablamos de otras cosas. Y fuera del aire yo estaba preguntando si es antiético, políticamente incorrecto almorzar empanadas, si uno puede almorzar empanadas. Y Paca me dice que claro que puedo almorzar empanadas, señor. Es considerado éticamente viable. Así que hoy voy a almorzarme una empanada, quien puede interesar. Pero bueno, vamos a escuchar algo de música, que tenía que decirlo, Paca me acaba de escribir. Importantísimo, que sí puedo almorzar empanadas. importantísimo. La cosa si está alguien me dentro- las quiere invitar, pues también lo acepto. Pero bueno. Estaba entre una ensalada. Y una empanada. No, tengo que ser sincera, la ensalada nunca fue una opción hoy. Hoy falta la grasita, ¿verdad? Sí, bueno, es que además, o sea, hablar de esto es como hacer deporte. O sea, Entonces, escogiste yo la siento que- violencia. Sí, hoy escogí el I camino de la choose violencia. violence. Sí, hoy elegí empanadas. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música.
Este tema, sin duda, inspira competencia, cuenta atrás, no sé, es así como que falta poco. Y bueno, sí, señores, falta poco para que arranque el mundial. Es la cuenta final. Esta es la cuenta final. Qué canción tan pavosa. No vale, pero es un temazo, este es un temazo. Vamos a escuchar a Europe con The Final Countdown y en la siguiente parte, bueno, les contamos sobre la diplomacia del balón en Lyon. Lyon. En Lyon, perdón, en Lyon. Y esto es un problema que hubo entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán cuando se enfrentaron en el campo. Esto está interesantísimo. Y esto fue en Francia en Esto 1998. fue ayer. No fue ayer, pero bueno, esta es la emisora adulto contemporáneo, ya venimos con... Para todo fue ayer. Yo fui a Gijón. El 98. A Gijón, ¿a dónde está ese estadio? ¿En serio? El Estadio Mejillón. El Estadio No, Mejillón. el Estadio Mejillón, pero fue a Gijón. En Asturias. Es que el España. estadio, yo te voy a decir cómo se llama realmente el estadio. El estadio Sí, se en llama España, sí. Molinón. Pero Y es en Gijón. En Sí, Gijón, en España. Ah. ¿Y qué hiciste en ese estadio? Exacto, No ¿qué hacías tú ahí? Verlo. Fue en Gijón. Ah, tú estabas en Gijón. No fuiste al estadio. Gijón, Dani, Gijón. Gijón, eso dije. Dijiste Gijón. Gijón. Gijón, perdón. Y no fuiste entonces al estadio Mejillón. Ya desde ahora en adelante es el Estadio Mejillón. Los estadios nunca estaban en mi rango de interés en un viaje. No creo Yo que. quiero visitar el estadio. Yo quiero ir a un estadio, pero cuando haya un concierto. Concierto sí es otra sí. cosa. Concierto es otra cosa. Una sí. ópera. Ahora, yo no tengo problemas, o sea, de verdad que iría sin ningún problema a un juego de Pero fútbol. depende de qué juego, Ya, ya. porque si vas a ver, espero no ofender a nadie, Argelia versus Curazao, oye, yo no voy a Pudiera pagar ser, por ir a ya ver va, Argelia pudiera ser versus muy Curazao. divertido ir y sentarte al lado de Curazao y empezar a ir tipo, a hablar paja de Curazao sin saber nada. No, pero Tipo, te pueden van a matar. caer. No, lo que pasa es que No, hacer no, eso es un la riesgo. la gente- La gente espérate. se toma muy a pecho estas cosas, es peligroso. Pero yo iría a una Acuérdense el Sí, caso una este final. en Argentina, hubo un partido en el que se mataron como 100 personas. Bueno, ¿y dónde me dejan los ingleses? Y los ingleses, los ingleses hooligans. viven matándose. Creo que Brasil. ganó el Paris Saint Germain. Ajá, quedó el desastre. Un poco de No, hay gente poca gente fanática. No, que y- mataron gente y pues, en de la Brasil- rumba. Eso Brasil, despierta lo peor. Y en un Brasil juego también. tipo Bueno, la tragedia del la calle. Maracaná. Se decapita. La tragedia del Maracaná. No, de verdad que él despierta. No, A veces despierta lo Conductas peor de las antideportivas, personas. por Sí, unas conductas bastante ¿Tú antideportivas. sabes que era divertido ir a las caravanas? Ay, nunca me gustó eso. Yo de verdad no. Yo fui al de Caracas, en la central. Ajá. Ese juego estuvo chévere. Ah, claro, cuando estás ahí debe Pero ser no tiene uno. Ahí emocionante. súper, la barra es genial y te llenan de humo y no ves nada. Es divertido. Bueno, es una experiencia. Es una experiencia. Sí, claro, así como ir al Saime, sacarse Al la Saime, cédula. no. Yo quisiera ir a No, es una experiencia, no te Sigue la siendo una- creo que Porque los probar. ingleses Es una tienen experiencia, un ¿sabes? espíritu de fútbol. Sí, pero cuando las cosas no salen como pero les ir gusta es tipo, peligroso. ir al Liverpool, que todos cantan y El fútbol. el fútbol inglés. Bueno, vamos entonces en esta parte. Vamos a contar lo de lo que ocurrió con esta gente. Tienen Y- 4 minutos a partir del momento que entren. Ah, perfecto, porque esto es cortico. O sea, estamos en The Final Countdown para... Literalmente de Final Countdown. es un dad joke. ¿El primer juego Sí. mañana cuál es? Que se curó con culo. Sí, es algo Culo así. con caca. Que viene, o sea, ahí... Yo te digo, No, abre el... Estados Unidos, no abre... Abre México. yo te voy a decir. Que estoy oyendo la canción. Ok. Estás imaginando. El primero es México, Sí. Sudáfrica con Ya yo México. le insistí a mí, yo me pongo un poquito, me gustan los mundiales. ¿Ah? Me gustan los mundiales. ¿Sí te gusta? Me Son gusta. entretenidos. Tenemos que elegir qué juegos vamos a ver. Me imagino que los horarios coinciden por la zona con nosotros. Por el Sí, lado del hay mundo buenos. vamos a tener buenos horarios para ver los juegos. Hay juegos que van a ser entretenidos de ver. Sí, claro. Es que eso es divertido. Sí, el mundial siempre es divertido. A mí me hubiese gustado llenar los parajitas, pero Tú sabes que es divertidísimo burlarse de alguien que De un es de fanático. un fanático. nosotros lo hemos hecho. No voy a decirlo ahí, pero lo hemos hecho. Sí, sacarle la piedra a un fanático Sí. Los italianos, enardecido. a nosotros, a los italianos siempre nos han chalequeado. Uno crea un cuero. ¿Ya está terminando? Y Sudáfrica. Sí. Ok. Es mañana a las 3 p.m. Ah, ese es el que abre.
México y Sudáfrica. Canción tan pavosa. A mí sí me gusta de Final Countdown. A mí me encantaba. Pero yo creo que la escuché tanto. Ok. Bueno. Abres tú. Seguimos en cosas muy importantes. Radio, hablando de mundiales a nuestra manera, como decía Frank Sinatra. Exacto. Mira, desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979 y la subsiguiente crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán permanecieron completamente rotas, caracterizadas por una hostilidad geopolítica severa. Ahora, el sorteo del Mundial de Francia de 1998 emparejó a ambas naciones en el grupo F, convirtiendo un encuentro deportivo en un asunto de alta seguridad internacional. Antes de la realización del partido, el 21 de junio de 1998, en el Stade de Gerland en Lyon, la Federación Iraní de Fútbol enfrentó restricciones directas por parte del líder supremo, el ayatolá Ali Khomeini, y de acuerdo con el sorteo, Irán figuraba como el equipo B del partido, lo que obligaba protocolarmente a sus jugadores a caminar hacia el equipo de Estados Unidos, que era el equipo A, para el saludo inicial. Jamenei, ¿cómo era Jamenei? Jamenei. Prohibió explícitamente a su delegación realizar este gesto de aproximación hacia los estadounidenses. Imagínense qué complicado, ¿no? Ahora, para evitar la cancelación del partido o un incidente internacional que escalara, pues el oficial de enlace de la FIFA negoció una alteración del protocolo. Fueron los futbolistas estadounidenses quienes rompieron la regla y caminaron hacia los iraníes para el saludo inicial. En respuesta al gesto de cortesía de la selección norteamericana, los jugadores de Irán ingresaron a la cancha cargando ramos de rosas blancas. Sí, bueno, estaban tratando de llevar la fiesta en paz, pues. Y se lo entregaron individualmente a sus rivales. Cada quien le entregó un ramo de rosas blancas. Estaban tratando de no matarse Ahora, en la cancha. Esto es un símbolo de paz en la cultura persa. Claro. O sea, es algo muy bonito. Claro. Y realmente fue algo, pero no hubiese sido más simple que simplemente que los iraníes simplemente se hubiesen acercado. Bueno, pero es que igual, no sé, esto estuvo tenso. Esto es lo que se denomina un baile de diplomacia. ¿Okay? Sí, pero mezclado con fútbol. Pero ¿no? claro, pero, pues, espérate, es un baile de diplomacia en el cual hasta se presentaron con flores. Sí, Algo muy romántico, ¿no? Sí, pero mira, desobedecieron las directrices de la FIFA que exigían fotos de equipo separadas por razones de derechos de transmisión y los 22 futbolistas se mezclaron e interconectaron los brazos en una fotografía conjunta que le dio la vuelta al mundo. Fíjense qué bonito al final lo que hicieron, ¿no? Mientras sonaba de Final Countdown. Ahora, en los graderíos la situación fue supervisada de cerca por las fuerzas de seguridad, porque una cosa son los futbolistas y otra son los hinchas. Y bueno, debido a que una organización opositora al régimen de Teherán compró miles de boletos con el fin de ingresar pancartas de protesta política y provocar disturbios. En la cancha, finalmente, Irán obtuvo la victoria 2-1, desatando celebraciones masivas en Teherán. A pesar de la carga política previa, el comportamiento estrictamente profesional de ambas plantillas fue catalogado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el cuerpo diplomático iraní como el avance de acercamiento pacífico más significativo entre ambas naciones en casi 2 décadas. Sí, señor. Para que vean la importancia realmente que tiene el fútbol. Esto no es simplemente un un partido deportivo. Para entretenerte, no. Aquí hay más. Es para unir naciones. Bueno, recuerden, no, y también a veces para separarlas o para traer a la cancha algunas rencillas, por ejemplo. Pero ustedes sí están positivos, ¿vale? No, pero es que me acabo de acordar el famoso gol de la mano de Dios de Maradona cuando, en el 86 a los ingleses, que tenía todo ese trasfondo político de la guerra de las Malvinas. Pero bueno, nos tenemos que despedir porque Luis me está haciendo más señas. Mira, y que no sigamos metiéndonos con los argentinos. Y que no nos metamos más con los argentinos ni en problemas. Mejor no hablemos de más nada. Disfruten mañana su inauguración del Mundial. Ya tienen algunos temas de conversación para romper el hielo Ya, antes de decir algo, muérdanse un nudillo. Muérdanse el nudillo y respire, ¿qué va a pasar? Ahora, vamos a despedirnos por hoy. En los controles estuvo Luis Frías, en la asistencia de producción Camila Napoletano y Mateo Capocci, y en la producción y conducción
Federico Capocci. Y Daniel Ormazal. Recuerden que estamos en YouTube, Spotify, Apple, en todos lados como @cosas muy importantes. Por ahí nos pueden escribir, seguirnos, contactarnos. Y sigan en Kiss FM 101.5. Y recuerden que también se pueden meter por la red en www.kysfm.com. Sí, señor. Nos escuchamos el próximo miércoles de 12 a 1. Y bueno, nada, somos Daniel y Federico. Chao. Chau. It's better to run with rum.